Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés nuevamente aquí con nosotros en el canal del profesor Miguel Palma, en donde ahora vamos a recordar cómo calcular tanto las componentes en el eje X como en el eje Y de una cantidad vectorial. Hay las componentes X y Y de un desplazamiento de 10 kilómetros a 34 grados. Como bien sabemos, en cualquier ejercicio, lo primero que tienes que hacer es recabar los datos que se muestren en ese enunciado y que te puedan servir para encontrar la respuesta. Tenemos aquí que vamos a encontrar la componente en X, la cual vamos a representar con fx. También nos piden que calculemos la componente en Y, representada por fy. Y por último, aquí se nos indica que la cantidad vectorial son 10 kilómetros a 34 grados. Ya teniendo esta información, ahora vamos a ver qué fórmulas podemos utilizar para poder calcular esa componente en X y Y que nos piden de esta cantidad vectorial. Para calcular la componente en X de esa cantidad vectorial, tendrías que multiplicar la magnitud por el coseno del ángulo que se esté formando. Y si en cambio quisieras calcular la componente en Y, tendrías que multiplicar la misma magnitud de esa cantidad, pero ahora por el seno del ángulo. Tomando en cuenta estas fórmulas, vamos a pasar a lo que sería la solución. Primero vamos a calcular lo que sería la componente en X. Aquí se indica que tendríamos que multiplicar la magnitud de esa cantidad vectorial. Pero ¿cuál es esa magnitud? Si yo aquí lo que se me indica es de que tengo 10 kilómetros a 34 grados. Pues bueno, esta primer parte en donde se te indica un número y una unidad, justamente eso es lo que conocemos como magnitud. Así que estos 10 kilómetros son los que vamos a considerar como f. Y la otra parte de los 34 grados, pues es más que evidente que esa sería nuestra dirección. Tomando en cuenta eso, multiplicaríamos 10 kilómetros por el coseno de 34 grados. Te sugiero que primero calcules el coseno de 34 y luego lo multipliques por la magnitud, que serían 10 kilómetros en este caso. Vamos entonces a calcular el coseno de 34, por lo cual tu calculadora no debes de olvidar que tiene que estar configurada en DEC. Debe de aparecer una letra D de dedo mayúscula en la parte superior. Si tu calculadora está correctamente configurada, el coseno de 34 grados te debe de dar 0.829. Y esto es lo que vamos a multiplicar por estos 10 kilómetros que tenemos aquí. Realizamos esa multiplicación y nos da como resultado final para la componente en X de 8.29 kilómetros. Ahora ya que tenemos la componente en X, vamos a calcular la componente en Y utilizando esta fórmula que ya vimos previamente. Vamos a multiplicar entonces la magnitud de la cantidad vectorial. Como estamos hablando de la misma cantidad vectorial, tenemos que recordar que para este ejercicio serían 10 kilómetros la magnitud y vamos a multiplicar eso por el seno del ángulo. Nuevamente te invito a que primero calcules el seno del ángulo, que sería seno de 34, que nos da 0.559, y ahora hagas la multiplicación, misma que aquí nos resultó 5.59 kilómetros. Y es así como hemos podido calcular tanto la componente en X como componente en Y de una cantidad vectorial. A manera de conclusión de este video, tenemos que cada vez que quieras calcular la componente en X de una cantidad vectorial, tendrías que multiplicar su magnitud por el coseno del ángulo que éste esté formando. Y si en cambio quisieras calcular la componente en Y, tendrías que multiplicar esa misma magnitud, pero ahora por el seno del ángulo. También te recuerdo que la magnitud de una cantidad vectorial es aquella que se compone de un número, como aquí en este caso eran 10, y una unidad, que en este caso fueron kilómetros. Y esa dirección puede estar expresada en grados, en puntos cardinales. En dado caso de que esté expresada en puntos cardinales, tendrás que transferirla a grados. No me resta más que darte las gracias por haberme acompañado en este video e invitarte a que visualices los demás videos que estaré preparando para ti. Muchas gracias y que sigas teniendo un excelente día.